Un hombre que comenzó en las filas del Frente 40 de las FARC, en el corazón del Meta, una de las zonas más golpeadas por el narcotráfico en la guerra insurgente, alias Calarcá. Mientras Colombia hablaba de paz, él aprendía inteligencia, guerra urbana y operaciones especiales dentro del bloque oriental, la élite del combate de las FARC. Para 2013 ya no era un guerrillero más, era el tercero al mando, pero lo que nadie vio venir es que su historia apenas estaba comenzando. ¡Cobra, Sofía! Calarcá tiene como unos 52, 53 años por ahí, y él desde los 16 está en las FARC. Entonces, ¿qué significa esto? Que el reclutamiento de niños en las mal llamadas guerrillas no es de ahora, es de los años 80 y 90. O sea, ellos no les preguntaban, ¿usted quiere ingresar o no? A unos sí se iban porque todos sus hermanos estaban allá o porque eran hijos de algún comandante. Este no, este es un muchacho que simplemente lo invitan y lo reclutan a la fuerza, muy joven, a ser parte de algo que se llamó la Escuela de Formación del Frente Primero, Isaías Pardo. Y en esa escuela los forman para ser como escoltas, para ser anillos de seguridad. Esos anillos de seguridad, pues evidentemente les sirven mucho que sean menos de edad, porque después pueden cuestionar jurídicamente a las fuerzas, porque si encuentran cadáveres de menor edad que eran el círculo de protección, van a decir, mire, están niños. Entonces, sí, era como una compañía de escoltas, y él va ascendiendo dentro de esa organización, pero durante mucho tiempo simplemente fue como encargado de seguridad, de círculos de seguridad. Y ahí va creciendo mucho a la sombra de un señor que se llamaba Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte. En 2016, el país celebraba un momento histórico, la firma del acuerdo de paz bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Mientras muchos dejaban las armas, Calarcá decidió volver a tomarlas. Se alineó con uno de los hombres más temidos de las disidencias, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, y junto a él comenzó a construir una nueva guerra, una guerra sin reglas claras, sin ideología y un objetivo mucho más poderoso, el control del narcotráfico. Hay unos jefes que son Iván Márquez, que son alias El Paisa, que son Sarko Aldinever, que ellos sí estaban de acuerdo con el proceso, pero cuando vinieron pasó eso a lo que le dicen el entrampamiento, que es que los cogen traficando, ellos diciendo que vendían cuadros o libros, no sé qué, y ellos llegan después a las disidencias, pero esas disidencias, por decirlo así, primero hacen parte del residual primero, que primero fueron precisamente Gentil Duarte desde la sombra, y ahí él tenía como dos lugartenientes. Estos dos lugartenientes estaban como al mismo nivel, por decirlo así. Eran Calarcá y Mordisco. Entonces, cuando después del tiempo ya gobierno Duque, en el gobierno Duque dan de baja a Gentil Duarte, ellos, fíjate que no entran como siempre entran las bandas en luchas por el poder de inmediato, sino que dijeron, vamos a trabajar juntos, no un solo jefe, sino entre los dos, que eran mandos medianos, pero se quedan los dos con la organización. ...2022... una muerte a todos. Alias Gentil Duarte cae y deja un vacío de poder. En medio del caos surge un nombre, Calarcá. Toma el control del bloque Jorge Suárez Briceño y por un momento incluso se especula que podría reemplazar a Iván Mordisco, pero la historia da un giro inesperado, porque lejos de unirse, los antiguos aliados se convierten en enemigos. Y así,
Nace una nueva fractura, una guerra dentro de la guerra. Esa división tiene mucho que ver con el mal manejo que ha hecho el gobierno sobre el tema de la paz total, porque hay unos a los que no los ha atacado el gobierno y a otros a los que sí los ha atacado el gobierno. Entonces fíjate que a Calarcá, el ministro de Defensa Iván Velázquez y la fiscal general de la Nación, luego de que lo capturan en una camioneta de la UNP, lo dejan en libertad. En cambio, a Mordisco, el presidente de la República, le dice que es un traqueto. Y precisamente por eso es que Mordisco saca su famosa frase diciéndole: cuando lo ayudamos a elegir, no éramos traquetos. ¿Te acuerdas? Entonces, fíjate que los dos surgen de Gentil Duarte, que surgen de la disidencia del residual primero de la FARC, pero a pesar de que los dos tienen como la misma historia, el gobierno los trata diferente. Y cuando los trata diferente, es el gobierno el que termina generando la división entre ellos. El poder de Calarcá no está en los discursos, está en el territorio. Controla rutas clave del narcotráfico en la Amazonía, zonas de minería ilegal y corredores estratégicos hacia Venezuela, Brasil y Perú. Pero su poder va más allá. Reclutamiento de menores, desplazamientos forzados, minas antipersonales, una estructura que no solo mueve, sino que impone miedo. Y lo más preocupante, su organización ya no es una simple disidencia, es una red criminal en expansión. A Mordisco se la tiene montada el gobierno y se le complicó el tema con la salida de Sud por el tema de Venezuela, porque se le complicó Venezuela. Y a Calarcá el gobierno lo tiene cargadito, no lo molesta ni en sus zonas, ni lo está bombardeando. Y él negocia o con Clan del Golfo o con el ELN en algunas partes, y en las partes donde se están confrontando pues no alcanza a volver a salir una crisis. Entonces esa es la diferencia como entre los dos cabecillas, y precisamente por eso Calarcá está muy cómodo y Mordisco creo que podría ser que no termine vivo el gobierno de Petro. Pero ningún líder opera solo, y Calarcá ha construido un círculo cercano que fortalece su poder, alias Erika, una mujer clave, reclutada en el Meta, hoy señalada como su mano derecha. Participó incluso en mesas de diálogo en la llamada Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. Ella hace parte desde el residual, ella sí es muy joven, dicen que pues inclusive es compañera sentimental en algún momento, pero adicionalmente es de muchísima confianza de él, porque precisamente tiene una labor muy perversa. Es mucho más fácil para una mujer reclutar niños y niñas que para un varón. Entonces se le convirtió en para él sus escudos son los niños. Entonces la reclutadora número uno, lo que era en las FARC Sandra Lobo, o sea, hoy Sandra Ramírez, senadora de Comunes, es lo que es Erika para Calarcá. Alias Andrei Avendaño. Del mundo, y quienes hoy estamos al frente de las organizaciones guerrilleras, tanto de las FARC como del ELN, debemos de tener la autoridad y la capacidad, pero sobre todo la madurez política para entender de que una confrontación armada entre guerrillas no es lo que necesita la región de Catatumbo. Operador del bloque Magdalena Medio, con influencia en el norte del país. Un mando político que ha tenido a su cargo, que tuvo a su cargo toda la conversación de paz con el gobierno nacional, y lo que de alguna manera también es las conversaciones relacionadas con la transformación territorial, por ejemplo, con la sustitución de cultivos ilícitos, etc. Alias Richard Suárez o Richard Catatumbo es señalado como uno de los cabecillas del Frente 33 en el Catatumbo, vinculado a extorsiones, narcotráfico y control armado en el norte de Santander.
otro enlace clave en su misma estructura. Que de alguna manera es un objetivo de alto valor, toda vez que es como el mando militar, ¿cierto? Y que de alguna manera fue el encargado de hacer frente a esa incursión del ELN y que ha librado pues esa guerra contra el ELN en esta región. Alias John Mechas, señalado por liderar ataques terroristas, narcotráfico y acciones armadas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Su nombre tomó fuerza tras el atentado contra el helicóptero del entonces presidente Iván Duque en 2021. Esos son los cuadros de él que son como sus segundos, ya más que en el tema reclutamiento y seguridad propia como Erika, en el tema mantener vigencia en las otras áreas de proteger cultivos ilícitos y pues hacer actos y de todo lo que ellos viven. Y un nombre que genera polémica interna, alias Primo Gay, pasó de explosivista del ELN a convertirse en uno de los jefes más temidos de las disidencias en Antioquia. Inteligencia asegura que usa TikTok para exhibir armas, lanzar amenazas y mostrar el poder armado de su estructura mientras era buscado por masacres, extorsiones y ataques con explosivos. Donde operan hoy más que todo es norte de Antioquia, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño. En esas tres subregiones opera de forma muy importante. En una de ellas fue capturado Calarcá en el año 2024, pero Primo Gay es como su lugarteniente ahí. Él no ha vuelto, Calarcá no ha vuelto desde que lo capturaron a esa zona, pero sigue manteniendo el control vía Primo Gay, que tiene gran armamento. ¿Por qué? Porque en Bajo Cauca, más que el narcotráfico, es la minería ilegal. Ahí dominan la minería ilegal, porque es una zona muy aurífera, hay mucho oro, y ahí es donde dominan los llamados dragones. Son grandes dragas que arrastran la tierra de los ríos y toda la vegetación, y después hacen la sedimentación y el trabajo que tienen que hacer con la tierra para sacar el oro, pero acaban totalmente con la vegetación y con el medio ambiente. Entonces ahí hay mineros legales, o sea, empresas grandes de siempre. Hay mineros ancestrales, que son los que hacen barequeo, campesinos que toda la vida han vivido de eso, de sacar pepitas de oro. Y hay minería ilegal, pero que parece increíble que sea ilegal, porque uno dice, pero ¿cómo hacen para llegar con máquinas que valen más de 3.000 millones de pesos a romper toda la ribera de un río? Que precisamente por eso es que el Ministerio de Defensa, en algunas ocasiones grupos especiales de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, llegan a quemar las dragas. Cuando queman esas dragas es que salen a paro y hacen esos paros que bloquean la salida de Antioquia hacia el norte del país, y se vuelve esto pues un gran conflicto. Pero es Primo Gay el que está detrás de todo eso. Ahora, alias Calarcá podría dar un paso que cambiaría el rumbo de la paz total. Según Oti Patiño, el jefe disidente renunciaría a las mesas de negociación para no afectar el proceso. Pero mientras los diálogos avanzan, crecen las denuncias, las dudas y la presión judicial. La pregunta es, ¿alias Calarcá realmente quiere la paz o está ganando tiempo para fortalecer su guerra? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.